se enciendan cámaras y videos. Ok. Podemos empezar entonces, ¿no? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Raúl José, creo que no. Yo normal. ¿Me escuchan normal? Sí. Ok, muy bien. Entonces empezamos. Muy buenas noches con todos ustedes. El día de hoy, continuando con las actividades de capacitación del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional Noveno de Ica, tenemos la ponencia Utilidad de las pruebas de laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID-19. Esta exposición va a estar a cargo del doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, quien actualmente es médico patólogo clínico, que actualmente labora en el hospital, Hospital 3, Suárez Angamos de Salud Lima. Además es miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, es presidente del Comité Nacional de Patología Clínica en E-Salud para este año 2020. Además es miembro de 2 comités técnicos nacionales del Instituto Nacional de la Calidad, director de Medicina de Laboratorio, y hace aproximadamente un mes hizo su presentación virtual de la autoría de su primer libro, La diabetes en la medicina de laboratorio. Además, cabe mencionar que el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes es egresado de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión, en donde realizó sus estudios de pre y posgrado. Damos la bienvenida al doctor Figueroa y adelante con su exposición. Muchas gracias, Patricia, por esa introducción. Para mí es un honor el día de hoy dirigirme a toda la comunidad médica y todos los que están participando de esta transmisión en vivo. Y bueno, a dirigirme a los colegas de ICA es recordar probablemente la etapa de formación que tuve en nuestras aulas de nuestra querida Facultad Daniel Alcides Carrión en ICA. Para el día de hoy para mí va a ser un honor dirigirles esta conferencia. He tratado de darles una perspectiva amplia de lo que vamos a ver. Es una perspectiva que aborda temas científicos y temas del contexto del cual estamos viviendo y cómo estas pruebas diagnósticas están impactando hoy en día en la salud de los peruanos para tratar de diagnosticar esta enfermedad y en el seguimiento de la misma. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a la conferencia del día de hoy y agradezco el tiempo que le están dedicando para escuchar esta conferencia. Muy bien. Yo, en este caso, represento a Medicina del Laboratorio, que es una organización que básicamente trata de fortalecer la medicina de laboratorio en nuestro país desde diferentes perspectivas. Una de ellas es tratando de dar la mayor información y asesoría a quien lo necesite en este amplia disciplina, digamos, de la ciencia médica. Por otro lado, como ya dijo Patricia, trabajo en Lima ya desde el año 2007, tengo actividad académica, actividad societaria y, bueno, en eso me he dedicado en todos estos últimos años. En relación al contenido de esta conferencia, no tengo conflicto de interés con lo que voy a versar el día de hoy. Muy bien. Vamos a tratar de interpretar un poco las pruebas diagnósticas. Como ustedes verán, probablemente estamos como este personaje aquí en un mundo de virósfera. Yo creo que nunca se ha hablado tanto de una enfermedad en este siglo como el
coronavirus SARS-CoV-2, productor del COVID en este año. Creo que es de las enfermedades que mayor cobertura mediática están teniendo en este último siglo. De ahí la importancia de entender el impacto que está teniendo en este caso el tema diagnóstico en el manejo de esta enfermedad. Y como todos sabemos, nuestra convivencia o nuestra manera de vivir o como queramos denominarla en adelante ha cambiado. Ya no es como antes, las cosas ahora son diferentes y la manera como vamos a comenzar a convivir con este virus por mucho tiempo va a ser probablemente como vemos en las imágenes. Y esta imagen que nos enseña un distanciamiento social, el uso de mascarillas, es lo que viene en el futuro. Y también hace poco, hace unos días, la revista Lancet, controversial con una publicación que hice sobre el tema de la hidroxicloroquina, ha hecho una revisión bastante amplia, un metaanálisis, una revisión sistemática, y él da a entender que la transmisión del virus con el distanciamiento social mayor de 1 metro va a servir, el uso de mascarillas también va a servir, y el uso de protectores oculares. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Quizás se aparece un nuevo medicamento, un antiviral efectivo, que demuestre que puede matar al virus en el inicio de la enfermedad, o de repente la vacuna, que en el mejor escenario se podría obtener en menos de 18 meses, pudiéramos detener el avance y el escalamiento de este virus en el mundo. Pero eso probablemente va a tomar todavía un tiempo. Otro tema importante que vemos es la avalancha de información que existe sobre el coronavirus. Avalancha no científica, algunas científicas cuestionadas, que hace que se genere todo un espectro de incertidumbre y de duda, más aún en la población en general. Si fuera tan sencillo como la imagen de fumigar estas falsas noticias, sería realmente fácil, pero a veces no es así. Y inclusive algunos casos se ve que han impactado en la salud de algunos pacientes que han optado por obtener estas recetas milagrosas o de repente estas recetas en el concepto de la automedicación. Por lo tanto, desde aquí una invocación a que no hagamos caso a estas falsas noticias y tratemos de siempre tener la asesoría de un profesional de la salud, de un médico para el tratamiento respectivo. Otro tema sustancial que tenemos que entender es el contexto en el cual se está dando esta infección a nivel mundial y básicamente tiene un impacto en grupos específicos. Como decía ayer un colega, no es un virus democrático, ¿no? Afecta a grupos sociales específicos, produce mayor inequidad de la cual ya teníamos y lamentablemente eso impacta. Y Perú, según ya el Time, se encuentra teniendo la segunda tasa por cabeza más alta de infección en el mundo, ¿no? De nuevas infecciones por día, nuestro país. Y da unas cifras para espantarse. Como vemos, dice que aproximadamente 6 millones de peruanos viven aproximadamente con menos de 340 soles mensuales. Yo quisiera que ustedes piensen si con ese monto pudieran vivir. Y la verdad que dudo. Entonces, esta situación de inequidad de esta población que vive en condiciones de hacinamiento y sin muchos servicios probablemente necesarios, básicos para vivir, ocasiona el impacto y cómo esto está creciendo día a día en nuestro país y con el número de fallecidos que ya conocemos, comparado con otros países de la región. Por ejemplo, esta estadística de que 44% de los hogares no tienen un refrigerador es alarmante, algo que en teoría todos pudieran imaginar que es algo probablemente común o de uso común, no es así, y lo vemos. Por eso es que tanta gente va a los mercados con tan corto periodo de tiempo para poder obtener quizás los alimentos que necesita para su día a día. En fin, el resumen de este artículo tan interesante dice que la pandemia va a revelar cuánto han invertido realmente los gobiernos en crear infraestructura para los pobres y para la población en general. Y cada país verá su realidad puesta al descubierto. Y esa es la realidad.
A veces se cuestionó mucho por qué de manera tan prematura se hizo la cuarentena en nuestro país, y eso se ve, y eso ya se está reflejando hoy en día, de cómo cómo los hospitales de nuestro sector sanitario se han transformado ya en hospitales COVID. Muy bien, en esa parte introductoria, más o menos para tener una idea del contexto en el cual se está desarrollando esta pandemia, y otro tema esencial es entender el proceso diagnóstico. Es ahí en el cual yo hago una reflexión, porque se confunde y a veces se le da un poder enorme a las pruebas diagnósticas. Inclusive somos parte de titulares sensacionalistas en prensa, donde dicen porque una prueba tal cual salió negativa, el paciente falleció, murió, y no es así. El proceso diagnóstico es un proceso complejo, y aquí les traigo una imagen donde pueden ver cómo se involucra el paciente con el sistema de salud o con el hospital o con el establecimiento para tratar de tener una respuesta, en este caso, a su enfermedad. Y el paciente lo que quiere es irse sano. Pero en este proceso articulan varios componentes: la historia clínica del paciente, el examen físico que se le realice, las pruebas diagnósticas que van a estar involucradas, no solamente de laboratorio, de imagenológicas. El impacto que tienen las pruebas imagenológicas en el COVID es enorme. Y, si el caso lo meritúa, el proceso de referencia de este paciente a otro lugar. Entonces, en la información, integración e interpretación, el plan de trabajo que hay que definir para ese paciente, la recopilación de la información, se establece el proceso diagnóstico. En ello, interviene un grupo de trabajo, miembros del equipo diagnóstico, que como sabemos es multidisciplinario. El plan de tareas, la tecnología y herramientas, organización, infraestructura, etc. Sobre todo ello, se va a establecer un plan de trabajo que al final va a terminar en un tratamiento, y en el caso esto todavía no fuera exitoso, tendríamos que retornar, establecer la recopilación de la información y otra vez intervenir. Lo que hacemos día a día en la visita médica. El escenario ideal es que al final el paciente obviamente obtenga la salud. Entonces, el mensaje de esta imagen es que los exámenes de laboratorio son parte de ayuda al diagnóstico. Somos un complemento del diagnóstico clínico que se establece y el plan terapéutico de los pacientes. En cualquier sistema de salud, esa es la realidad. De ahí la importancia de entender que estos exámenes tienen que ser correctamente interpretados dentro del contexto clínico del paciente. Yo quiero dejar este mensaje y esta reflexión para que se entienda bien este tema. Muy bien, y como sabemos, el SARS-CoV-2, bueno, COVID-19 es una enfermedad reciente, no tiene 5 meses conviviendo con nosotros, y miren el enorme impacto que ha generado a nivel mundial. Se han establecido diferentes revisiones. Yo creo que esta es una de las imágenes que aporta mucho a entender el proceso de esta infección y las fases que tiene. El mensaje simple es que hoy en día ya se va entendiendo que de repente entre el 30 a 45% de los pacientes no hacen síntomas, el famoso asintomático, y algunos pacientes harán una presentación moderada o leve. Pero en este bloque tenemos casi al 80% u 85% de los pacientes, ¿no? Ellos, en general, van a tener un periodo de contagio, dependiendo si es no asintomático o tener síntomas leves, hasta aproximadamente 20 días. En promedio, como ustedes ven acá, los asintomáticos clásicos van a estar 15 días. Por eso es que se recomienda un periodo de 15 días de que estén en sus casas y no salgan, y después de repente puedan retomar sus actividades. Pero los pacientes que hacen presentación leve, con síntomas moderados o severos o críticos, definitivamente el periodo de contagio va a ser mucho mayor. Y también, como ya sabemos, la mortalidad en ellos va a ser mucho mayor. Otro tema interesante de esta lámina es ver el periodo en el cual, en teoría, el paciente ya tiene una defensa inmunológica, es decir, ya es inmune al virus, y es el color verde. Y como vemos, el periodo de defensa en el cual el organismo ya ha podido generar mecanismos de defensa con anticuerpos, se comienzan a establecer en periodos cada vez más cortos si la enfermedad es más grave. Por lo tanto, hay que entender este tema del periodo de contagio
y el periodo de inmunidad que el paciente puede adquirir al momento de interpretar los test de laboratorio. Y de esa misma perspectiva de fases clínicas, tenemos este cuadro muy interesante del Ministerio de Salud español. La Sociedad Española de Microbiología Clínica establece este cuadro bien didáctico, donde podemos ver también lo mismo, el periodo de contagio que tiene el virus, el comportamiento, ya sea muy transmisible, poco transmisible o no transmisible, pero va de la mano con el tiempo en el cual los PCR pueden ser positivos y el periodo en el cual van a comenzar a aparecer los anticuerpos. Vamos a ampliar mucho más esto en adelante, pero la idea es que en pacientes graves o críticos, la presencia del PCR puede ser por mucho tiempo, a diferencia de un paciente que tiene síntomas leves, ¿no? El PCR sintomático, en asintomático, por ejemplo, va a estar hasta el día 13, 15 en promedio, de ahí va a tener obviamente una disminución, pero en pacientes graves el tema cambia, ¿ya? Muy bien, entonces el laboratorio clínico, el rol del laboratorio clínico, o en el Perú se conoce como servicio de patología clínica, tienen funciones clave en el manejo de esta epidemia o el manejo del diagnóstico del COVID-19. Y básicamente tiene tres frentes. Uno es mediante las pruebas moleculares, que como sabemos, por definición sirven para el diagnóstico inicial del virus. Después tenemos las pruebas serológicas, que van a ayudar para ver lo que mencionan, ¿no? Un comportamiento poblacional desde la perspectiva de salud pública. También mencionan aquí, por ejemplo, para identificar potenciales donantes de plasma, ahora que ya se aperturó y se lanzó mediante una norma el tema del uso de plasma convaleciente. O, por ejemplo, para evaluar la inmunidad. Pero ojo, aquí entran a tallar los anticuerpos neutralizantes. Ya vamos a ver un poco más de eso en adelante en otra diapositiva. Y el otro tema importante del laboratorio es justo en la monitorización de los pacientes que llegan a nuestros hospitales con presentaciones moderadas o graves, ¿no? Donde obviamente vamos a tener que ver marcadores inflamatorios, cardíacos, hepáticos, etcétera, renales, para definir el plan terapéutico en ellos. Entonces, como vemos, hoy día básicamente vamos a hablar de estos dos componentes. Entonces, por un lado tenemos al virus, que tenemos que detectarlo, ¿no? Para ver si es que el paciente tiene una infección actual, siendo asintomático, o sintomático leve, o sintomático bien definido. Y por otro lado, vamos a ver la respuesta de nuestros anticuerpos contra este virus. Y aquí entran los anticuerpos para ver básicamente una infección previa, es decir, una huella que deja el virus en el cuerpo. En otras palabras, mientras acá detectamos al virus, acá detectamos la respuesta al virus con anticuerpos. Entonces, para ir entendiéndolo un poco más, los servicios de patología clínica en el país son los responsables de ver toda prueba diagnóstica que se deba de utilizar para fines en la población por una enfermedad determinada, en este caso para el COVID. Entonces, como hemos visto, tenemos que buscar al virus, y para buscar al virus tenemos que buscar, como me dijeron hace poco en una entrevista, su huella. Así como tenemos la huella digital, ellos tienen una huella genómica que vendría a ser su ARN. Y para esto necesitamos los laboratorios de biología molecular, ¿no? Hace poco tuve la suerte de conversar con la doctora Brizuela y me decía que ya ICA pronto va a tener su laboratorio de biología molecular, y eso va a ayudar muchísimo, más aún ahora que ICA está en una fase lamentablemente creciente de la epidemia. Entonces, que tengan un laboratorio de biología molecular va a ayudar mucho. Pero estos laboratorios no son laboratorios simples, son laboratorios complejos que necesitan una infraestructura, una distribución adecuada, recurso humano capacitado que conoce de esta metodología y equipamiento no analítico importante para poder obtener el virus. Más aún en este virus, que es un virus ARN, es decir, hay que hacer un procedimiento para obtener su ADN de él y poder amplificarlo al momento de querer detectarlo. Entonces, en este campo están la detección o la famosa proteína, la
reacción en cadena de la polimerasa o PCR, aquí. Pero por otro lado tenemos los laboratorios clínicos que se dividen, digamos, en diferentes áreas, hematología, bioquímica, microbiología, y generalmente en los laboratorios de inmunología vemos este tipo de pruebas. Pero las pruebas para diagnosticar los anticuerpos, para encontrar anticuerpos, básicamente están divididos en dos grupos. Aquellos que utilizan un método cuantitativo, es decir, me van a dar un valor numérico, me van a contabilizar algo, y aquí tenemos, por ejemplo, las pruebas de ELISA o de quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, etcétera, que se van a hacer en equipos automatizados, equipos grandes, robustos, que yo puedo establecer algunos criterios de control de calidad quizás un poco más exigentes. Pero por otro lado, tenemos las pruebas que se utilizan en el punto de atención del paciente, o también a veces conocidas como Podium of Care, o pruebas POC, o pruebas cualitativas, es decir, solamente me ven la cualidad. En este caso, resultados dicotómicos, positivo o negativo, infectado, no infectado, enfermo, no enfermo. Si queremos verlo de una perspectiva mucho más amplia. Entonces, estas pruebas no necesitan quizás de un equipamiento tan importante como necesitaríamos para métodos cuantitativos, pero lo que sí necesita son profesionales que conozcan de la medicina del laboratorio, es decir, profesional que tiene competencias para el uso de pruebas diagnósticas. Y este es un tema importante porque a veces se da a entender que son pruebas sencillas que se pueden hacer en cualquier lugar, que lo pueden hacer de repente cualquier profesional de la salud, y eso no es así. Estas pruebas deben ser relacionadas por profesionales de laboratorio capacitados, donde entiendan cómo van a hacer ese proceso, qué tipo de muestra van a obtener, cómo lo van a procesar, cómo van a validar esa prueba para recién llevarlo a uso poblacional. Todos los test de laboratorio deben de pasar por un proceso de control de calidad, es decir, tenemos que ver si funcionan realmente para ponerlos en práctica. Y para eso se utilizan algunos protocolos establecidos por instituciones mundiales que tutelan el uso correcto de las pruebas diagnósticas. Y eso debería de hacerse en los laboratorios clínicos. No se trata de adquirir un test y ponerlo para uso de la población. Tiene que pasar previamente por controles de calidad. Vamos después a hablar un poco más de ello. Pero aquí les dejo algo para que reflexionen. Se hace entender que con una simple gotita del dedo yo puedo tener un diagnóstico. Pero la pregunta es, ¿se estará usando realmente sangre capilar? ¿Se estará usando realmente sangre combinado con quizás más líquido del intersticio? ¿Será la relación adecuada para poder hacer estos test? ¿O de repente tomamos una muestra en tubo, lo llevamos al laboratorio, lo centrifugamos, separamos adecuadamente los componentes celulares y dejamos solamente el plasma o el suero, donde tenemos mayor concentración de anticuerpos con menos sustancias interferentes? ¿Cuál será mejor? Entonces, este tema es un tema que no es tan simple, y yo quiero que se entienda la importancia de que los profesionales de la salud, en este caso los servicios de patología clínica liderados por los patólogos clínicos, son los responsables de implementar, digamos, el plan de trabajo para las pruebas de punto de atención del paciente. Es decir, la implementación de estas pruebas debe ser estructurada bajo un plan de trabajo donde se especifique claramente cómo lo vamos a hacer y cuáles van a ser nuestros requisitos de calidad hoy en día. Muy bien. Eso más o menos para una introducción por parte de los test. Ahora vamos un poco más allá. Como saben, hace muchos años la ley 29.783, que es la ley que ve la ley de seguridad y salud en el trabajo, exige a todas las empresas, a todo el empresariado formal de todos los sectores industriales, tener su servicio de seguridad y salud en el trabajo implementado. Ojo que esto es independientemente del número de trabajadores que yo tengo. Si es que realmente yo voy a hacer una declaración real de todos mis trabajadores, ¿no?
Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente el 100% de las empresas formales en nuestro país tienen implementado su servicio de seguridad y salud en el trabajo, su comité o un profesional a cargo de ello? Esa sería la primera pregunta que dejo al aire. Asumiendo que eso sea así, esta resolución ministerial que salió hace poco, la 239, el 28 de abril, donde básicamente el sentido de esta resolución es establecer los lineamientos de la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID. Todos los trabajadores deben ser evaluados en base a su trabajo y se establece un riesgo. ¿Quién lo hace esto? Va a depender de esta tablita. Para fines simples, menos de 20 trabajadores, el empleador va a decidir quién será. No dice quién, no dice a alguien le tendrán que encargar ese tema. Para empresas que no tienen riesgo, pero aquellas empresas que tienen riesgo con menores de 20, debe ser un enfermero o una enfermera, ¿no? Acá ponen las características. Si es menos de 100, también una enfermera o enfermero. Pero si es mayor de 100 trabajadores, hasta 500, un médico. Y si es mayor de 500, un médico o enfermera a partir de 100. Pero esto bajo el esquema de que en ese servicio tengan implementado, obviamente, su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bajo este tema es donde el empleador va a tener que definir el riesgo y sobre el riesgo se van a tomar acciones. Cada uno de estos riesgos va a definir una intervención o un plan de trabajo para cada uno de ellos. Y dentro de este esquema se incluyen las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, ahora como pruebas rápidas, las pruebas serológicas cualitativas, sería el nombre correcto, son las pruebas rápidas. Entonces, el empleador define el riesgo. Y estamos viendo algunas cosas como esta. Por ejemplo, resultados de pruebas rápidas firmados por licenciadas de enfermería, en este caso, o informes donde se establecen planes de trabajo, por ejemplo, para los pacientes que tienen COVID positivo. Por ejemplo, acá se ve un paciente, por si acaso este es un paciente asintomático, donde tiene IgG e IgM reactivo asintomático y establecen un plan de trabajo, como por ejemplo una ecografía pulmonar, un electrocardiograma, análisis clínicos como una ferritina, por ejemplo, un dímero D, una evaluación médica posterior, aislamiento domiciliario, y por ejemplo no incluye el PCR, como estábamos hablando con un amigo hace poco. Pero para hacer esto más complejo, hay una resolución, que es la resolución 231, donde dice que de manera excepcional las empresas públicas o privadas, las instituciones públicas o privadas, pueden adquirir directamente de las droguerías, que son las empresas que venden estos dispositivos in vitro, los test para hacer las pruebas rápidas. Entonces yo dejo otra reflexión. Si no tienen probable, ojo que el 80% de las empresas en el Perú son micro o pequeñas empresas. Es decir, tienen inclusive menos de 10 trabajadores. En ese escenario la pregunta es, considerando que quizás hay algunas deficiencias en la implementación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, considerando que no van a tener quizás profesionales idóneos para poder implementar toda esta evaluación del riesgo, encima van a tener la atribución de adquirir los tests para hacer las pruebas, ¿quién las interpretará? ¿Cómo se interpretarán? El tema es un poco complejo. A raíz de eso es que nosotros como asociación, bueno, tengo el honor de ser parte de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica o Sociedad Peruana de Patología Clínica, hemos emitido un pronunciamiento donde hacemos algunas recomendaciones, también establecemos algunas conclusiones para que sean escuchadas y consideradas de repente en futuras normas o hacer algunas disposiciones complementarias a las normas actuales, que creo que sería lo más razonable, para tratar de evitar que se puedan interpretar aún más de manera errónea este tipo de pruebas. Muy bien. Esta diapositiva lo que trata de enfocar es que actualmente el escenario de la pandemia tiene que evaluar mucho desde la perspectiva de diagnóstico
la realidad epidemiológica que tengan cada uno de ellos. Y como ustedes saben, ahorita Ica está con el dengue, entonces se le va a hacer quizás un poco más complejo el diagnóstico de los pacientes con COVID. Entonces tienen todavía una responsabilidad mayor, una dificultad mayor para tratar de definir estos casos. Y esto es en general, para cualquier tipo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de las moleculares. Para empezar, la Organización Mundial de la Salud, en este último informe del 27 de mayo, menciona que para todos los casos sospechosos, en general, la recolección de muestras del tracto respiratorio superior, nasofaringias y orofaringias para realizar el PCR es lo que recomienda. Entonces, para el diagnóstico del coronavirus, hoy en día la OMS recomienda el uso de PCR. Pero ojo, hay que aclarar bien el tema. Una muestra debe de tener un doble hisopado, es decir, orofaringio y nasofaringio. Y para obtener el nasofaringio hay que saber hacerlo con hisopos adecuados que me permitan evitar errores, obviamente al final de querer obtener la muestra. De la misma manera, cuando se persiste la sospecha clínica y salen de repente estas muestras negativas, se pudieran recomendar muestras del tracto respiratorio inferior. Obviamente es un poco más complejo, pero es lo que recomienda la OMS. Entonces, la OMS actualmente recomienda para diagnóstico, repito, las muestras por biología molecular, o las muestras moleculares, las pruebas moleculares. Entonces, la prueba molecular vendría a ser el gold estándar en estos momentos, ¿no? Para poder definir los casos tanto de aquellos que se sospecha o inclusive para rastrear los contactos, porque lo que se quiere es un diagnóstico precoz, cerrar ese cerco en el cual no evitemos que se sigan transmitiendo más casos del virus y de repente así tratar de evitar su transmisión, ¿no? Sin embargo, identificar los casos, aislarlos, rastreo de contactos y tomar medidas para el control de la infección es donde se recomienda este test a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, como se puede ver, este virus es reciente, por lo tanto, las pruebas también de diagnóstico molecular son recientes. Al ser muestras recientes o pruebas diagnósticas recientes, la investigación del desarrollo va a generar incertidumbres, van a haber algunas limitaciones, algunas dificultades para su precisión al momento de la interpretación. A nivel mundial, la que comenzó a usarse son las pruebas de PCR, de transcripción inversa, que se llama. Lo que pasa es que el virus es un virus ARN y tiene que generarse un virus ARN para poder ser amplificado. En esta primera parte de la extracción es importante este proceso, que tiene cierta dificultad, más aún para la amplificación y después para la detección del virus. Entonces, en esta primera parte a nivel mundial, la mayoría de kits que se están usando son estos, de reacción en cadena de polimerasa, de transcripción inversa, PCR, y idealmente en lo que se conoce como en tiempo real. Es decir, ni bien se va presentando la amplificación del virus, podemos leerlo. De ahí es que algunos test de biología molecular pueden detectarlo en menos tiempo, ¿no? De repente detectarlo a la hora, desde que se comienza a generar el proceso de amplificación. Otra metodología que se viene y que se estaba probablemente usando ya en otros lugares es la amplificación isotérmica, ¿no? De ácido nucleico. Han existido varias noticias en los medios donde el Instituto Nacional de Salud está buscando justo también tener una metodología que permita el diagnóstico en menos tiempo, quizás a menos costos a nivel nacional, pero eso probablemente va a tomar un tiempo más. Entonces, todas estas son las pruebas de amplificación de ácido nucleico. Un estudio, por ejemplo, mencionaba que para mejorar la sensibilidad al 100% de las pruebas moleculares, idealmente deberíamos tomar 5 muestras consecutivas. Es decir, yo lo interpreto como 5 días. O podría ser de repente menos días, pero que sean 5 muestras. Como les dije, dobles, de orofaringe y nasofaringe. Y con eso se podría llegar, miren, a una sensibilidad del 100%. Pero ¿eso qué significa? Mucho gasto, ¿no? Obviamente es más costoso. Como toda prueba diagnóstica tiene limitaciones, en este caso he tratado de poner los más reconocidos de la parte preanalítica o los errores que se tienen antes de ser procesada la prueba. Y tenemos, por ejemplo, problemas para la recolección,
problemas al momento de manipularla, problemas en el transporte. Estos no son estos viales que se transportan, el hisopado se saca de la nasofaringe. Miren, todo el hisopo que tiene que introducirse hasta la pared posterior de la faringe y ahí hacer el raspado, van a los viales, se transportan adecuadamente y pasan al laboratorio para su lectura. Pero pueden haber errores de pipeteo, problemas en la calidad de la muestra, el tipo de hisopo que se utiliza, el tipo de transporte, el tipo de medio de transporte viral, etcétera, o sustancias que puedan interferir en su lectura. Este estudio de Lippi y Plevani ya hace un tiempo hablaba sobre este tema. Mencionaba un cuadro detallado sobre los principales errores preanalíticos de manera general, específica y analítica, y de entre ellos destacaba quizás el más importante, el periodo ventana. Y eso lo vamos a ver quizás con más énfasis hacia adelante, pero les voy anticipando que idealmente el periodo en el cual se tengan que tomar estas muestras moleculares es en las primeras 2 semanas, en la mayoría de pacientes. Inclusive, si vamos a ver una curva más actualizada que lo ha publicado la revista JAMA, en los momentos iniciales o previos a la aparición de síntomas, es donde vamos a tener una mayor replicación viral. Pero en general, falsos negativos podemos tener muy al inicio de la infección, de repente queremos encontrar contactos y lo tomamos rápidamente a ellos, si está en una etapa muy previa al inicio de replicación viral, va a ser el falso negativo, o si lo usamos de manera muy tardía, generalmente hablan después de los 20 días, podemos encontrar otro falso negativo. En otras palabras, un PCR, a pesar de ser pruebas altamente específicas, negativas, no descartan la presencia de la infección. En este cuadro lo que trato de explicar es que los casos severos comparados con los casos moderados, van a tener mayor presencia de carga viral en el tiempo. Acá, por ejemplo, vemos que inclusive hasta 25 días más, a partir de los 15 días, pueden presentar una carga viral con una lectura, una capacidad de detección determinada, comparado con los casos más leves o moderados, ¿no? Igualmente acá, a partir del día 13, por ejemplo, ya se ve una diferencia importante dentro de lo que es la carga viral. Y bueno, las pruebas moleculares no podrían escapar de este informe que ha sido publicado y estamos terminando la semana con este tema que ha saltado a la luz, donde diferentes instituciones privadas, cerca de 88 según este informe, 88 instituciones privadas, han estado cobrando, pues, lamentablemente, ¿no? Quizás de una manera exagerada, los valores de este tipo de pruebas. Se entiende que las instituciones privadas van a gastar de repente en la recolección de la muestra, si es que realmente están usando sus hisopos, si realmente están usando sus medios virales, los equipos de protección personal perfecto, etcétera, pero llegar a valores tan exagerados, obviamente yo lo dudo que sea así. Entonces, por ejemplo, si una clínica me cobra casi 550 soles por un té molecular sin procesarlo, el día que lo procese me va a cobrar 1.000 soles. Y eso obviamente no es así. Pero ya veremos qué saldrán en las investigaciones. Acá, por ejemplo, una clínica que he editado el nombre, cobraba 422 soles y esto era su estructura de costos. Hay otro grupo de clínicas que ha puesto detallado su estructura de costos y era más de 500. Entonces, bueno, veremos qué pasará, pero para que vean, solamente en el periodo del 11 al 29 de mayo, es decir, en cerca de 18 días, se procesaron 21% de las muestras totales que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ya el mismo Instituto Nacional de Salud ha emitido un comunicado donde ellos manifiestan, pues, su rechazo ante la evidencia que probablemente arrojen las investigaciones. El día de hoy en la tarde, el superintendente de su salud hablaba de que están ya por liberar un informe detallado, ¿no? Entonces, esto es básicamente para que de repente en ICA, las clínicas privadas, pues, si van a comenzar a mandar al laboratorio en ICA, cobren lo justo, cobren lo que deban de cobrar por tomar la muestra y transportarla, ¿no? Que sería lo razonable, para que eviten también intervenciones futuras de su salud. Y acá están los laboratorios que en un inicio de la pandemia era solamente el Instituto Nacional de Salud en Lima, como dice el ministro ya de manera reiterada, eran solamente 500 pruebas que podían procesar en el día, hoy en día están a más de 2.500 de pruebas moleculares, y acá están todos los laboratorios. Eso en realidad es bueno porque al final estos laboratorios van a servir
quizás para tratar de disminuir la drogoresistencia para el Helicobacterium tuberculoso en el mundo, en el Perú. Como saben, el Perú lamentablemente sigue liderando el tema de tuberculosis en la región. Entonces, estos laboratorios van a permitir, de repente, para que después se puedan utilizar para este fin, o regionalmente cada hospital, de acuerdo a su perfil epidemiológico, van a tener que usarlo para otros vectores, ¿no? O para otras enfermedades, ¿no? Actualmente en el Perú también hay 6 laboratorios ya privados que están procesando sus pruebas moleculares. Entonces, en general, considerando el mejor escenario, un transporte adecuado, una muestra adecuada, un proceso adecuado, la principal barrera va a ser la ventana diagnóstica, que significa que se tome en un tiempo inadecuado. Para fines de esta publicación, el resultado negativo de PCR se podía ver después del día 20. Conclusión, tratemos de tomar las muestras por el antecedente clínico antes de los primeros 20 días. Mientras más corto, mucho mejor. Muy bien, ahora vamos a hablar de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas que pueden ser, como hemos visto, cualitativas o cuantitativas, están las pruebas rápidas, que vendrían a ser las pruebas serológicas cualitativas, que me dicen una cualidad, positivo, negativo, nada más. Las otras serían las cuantitativas, es decir, que se hacen mediante equipos y cuantifican la cantidad de anticuerpos. Una característica de ello es que, así como en la biología molecular utilizamos algunas técnicas de amplificación del virus para poder detectarlo, el virus, en el caso de las pruebas serológicas se hace exactamente lo mismo, pero mediante técnicas inmunológicas, para tratar de ampliar la señal y poder capturar la mayor cantidad de anticuerpos. Es decir, es un artificio del proceso metodológico, ¿no? A diferencia que las pruebas rápidas, serológicas o las pruebas cualitativas simplemente detectan lo que encuentran en la muestra. Acá no hacen más que recibir la muestra y se ve la lectura. Aquí no, aquí podemos encontrar algunas ventajas, pero en general, al día de hoy, la OMS no recomienda estas metodologías serológicas para el diagnóstico. La OMS, para el día de hoy, no recomienda estas muestras para el uso diagnóstico, ¿ya? A diferencia de las pruebas moleculares. Entonces, las pruebas de serología desempeñan un papel importante y, como les decía, ven la huella inmunológica, lo que vendría a ser la infección pasada del COVID, ¿no? Para evaluar mejor la prevalencia de la infección a nivel de la población. Y eso es lo que miran estas pruebas. Tratan de ver eso, la huella inmunológica, el pasado, qué pasó, cómo reaccionamos. Pero es importante entender que esta huella va a depender también del tipo de paciente. Es decir, un paciente que tiene de repente enfermedades crónicas, donde su capacidad de síntesis de repente de proteínas está afectada, la capacidad de poder producir anticuerpos quizás sea mínima o baja. Por lo tanto, va a tener algunas dificultades para poder detectarse con las pruebas serológicas. O si son pacientes que están sometidos a tratamiento inmunosupresor, quizás la capacidad de producir anticuerpos probablemente sea nula y nunca vamos a obtener una prueba serológica positiva en ellos. Entonces hay que entender mucho la característica clínica del paciente para interpretar adecuadamente estas pruebas. Lo mismo que pasa con las pruebas moleculares, el corto tiempo en los cuales estas tecnologías se han producido a nivel mundial hace de que todavía existe cierta incertidumbre o una capacidad de definirlas en evaluación, ¿no? Por eso se está teniendo quizás mucha incertidumbre al momento de querer interpretar. Peor aún si la están utilizando para evaluar el comportamiento clínico de la enfermedad en los pacientes. Ese es un gran error que se está observando, que lo que se ve con alguna frecuencia, llaman de que un paciente que hace un mes tuvo una prueba rápida de tipo, por decirle, IgM positiva, y después de un mes o 2 meses sigue saliendo IgM positiva, y quieren tomar intervenciones. Y ese es un error, porque estos test, al menos los test serológicos cualitativos, no sirven para tomar intervenciones de ese tipo. No es utilidad.
Entonces, hay que saber usar estas pruebas en su contexto dado. Y acá, por ejemplo, esta revista recomienda que a los pacientes que tienen PCRs negativos, seriados 2, y siguen saliendo negativos, habría que pedirle una prueba rápida para su evaluación. También, para comprender el alcance de la pandemia en la comunidad, ¿no? Para básicamente buscar personas inmunes y potencialmente protegidas contra la infección, es decir, pacientes que ya tienen anticuerpos. Esto es importante entenderlo porque a veces se cuestiona mucho y dice paciente con prueba, uno escucha, ¿no? Hicieron una campaña donde se vio que de 100 pasajeros en un medio de transporte salieron positivo 20, por lo tanto eran 20 pacientes que estaban enfermando a los demás o contagiando. Pero no especifican si eran M o si era G. Si son G todos, pues excelente, son pacientes que ya han pasado por el proceso de infección. Este es un tema importante porque si, a pesar de que puedan existir limitaciones para hacer las pruebas moleculares y se van a utilizar estas pruebas para evaluar o reincorporar trabajadores, hay que saber interpretarlas en su dimensión, y su interpretación no es tan simple, no es una interpretación fácil. Vamos a ver después un poco más de ello. En general, entre 7 a 14 días es el promedio que está demostrando, en este caso, esta publicación habla que en promedio de 7 a 14 días, después de iniciados los síntomas, los pacientes ya pueden estar generando una conversión, es decir, comenzar a producir anticuerpos. Ahora, inmunológicamente, y eso lo sabemos desde nuestros estudios de pregrado, empezaremos a producir inmunoglobulinas M y después inmunoglobulinas G. Sin embargo, el comportamiento que se está obteniendo en este virus es desde una perspectiva incierto, porque estamos obteniendo a veces primero la G y después la M, o G y M en paralelo. Lo que pasa es que hay que entender que pueden existir algunas limitaciones metodológicas para la detección oportuna de las M. En otras palabras, en algunos pacientes se está obteniendo primero la G porque quizás el método no pudo detectar antes las M. Vamos a ampliar un poco más de eso en adelante. En esta publicación de JAMA habla del método de ELISA, que a veces lo piden los colegas pensando que es para VIH nada más. El ELISA es una metodología que se utiliza para detectar todo, múltiples analitos, pero se hizo más conocido con el HIV. En este estudio publicado por JAMA han hecho este cuadro muy interesante en base a metodologías cuantitativas para anticuerpos G y M mediante ELISA. Y más o menos es así como ven. Una plaquita que se puede leer de manera semiautomatizada o automatizada. Y aquí se genera toda la reacción mediante el uso de muestras y reactivos. Entonces, en este estudio dice M e G e inmunoglobulina G es positivo incluso al cuarto día, ¿no? Porque están presentándose de esta manera. Y se producen niveles más altos en la segunda a tercera semana. Vamos a ver eso más adelante. La inmunoglobulina M comienza a disminuir, dice, y alcanza niveles más bajos en la quinta semana y desaparece en la semana 7. Generalmente, miren, si podemos encontrar hasta la semana 5 por ELISA, es una metodología cuantitativa que amplifica un poco la señal para detectar anticuerpos. ¿Cómo será con las pruebas cualitativas? Y en cambio la inmunoglobulina G persiste más allá de las 7 semanas. ¿Hasta cuánto? Esa es otra pregunta. Y se ha visto que en líneas generales los virus respiratorios no tienen una producción de anticuerpos muy prolongada, ¿no? De repente quizás no superen los 6 meses. Pero hay otros estudios que hablan que podía superar hasta 2 años. Pero eso todavía se va a saber cuando convivamos con este virus por mucho más tiempo. Entonces, acá la publicación habla un poco de las pruebas rápidas, de las pruebas cualitativas, donde habla que inclusive lo que se está comercializando y desarrollando son de calidad variable.
Y efectivamente, eso lo estamos viendo día a día en los diferentes servicios de patología clínica. El comportamiento de algunas marcas es diferente a otras marcas. ¿Por qué? Quizás porque el corto tiempo en el cual se han podido desarrollar estas metodologías para su comercialización. Inclusive, un tema importante para nosotros, ya de la perspectiva de calidad, es qué tipo de antígeno utilizan para buscar un anticuerpo en nosotros, en los humanos. Y a veces estos test no informan qué antígeno utilizaron, ya sea la espina, ya sea de la cápside, etc. Ahí tenemos algunas limitaciones. La declaración en los insertos debería ser expresa del tipo de antígeno que utilizan, porque eso también está asociado al comportamiento de la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Entonces dice, estas pruebas son de naturaleza puramente cualitativa y solo pueden indicar la presencia o ausencia de anticuerpos. Eso es todo. ¿Ah? Interesante. Y acá está el cuadro que les mencionaba. Veamos un poco lo que nos dice esta publicación JAMA en relación a este comportamiento. Podemos tener hasta 2 semanas previas en las cuales los pacientes no van a desarrollar síntomas, pero el virus ya está incubándose en el ser humano. Y miren, desde la semana previa iniciados los síntomas, las pruebas de biología molecular ya pueden detectar. Si yo encuentro un paciente, rápidamente sus contactos pudieran ya tener la presencia del virus y detectados por biología molecular. Vamos a hacerle caso más a este color celeste porque estas son las muestras nasofaringeas y vemos que desde una semana previa al inicio de síntomas ya podemos tener una curva ascendente que lentamente va a caer aproximadamente a partir de la 3ª semana, es decir, 21 días. Por eso es que les mencionaba que idealmente hasta los 20 días estas pruebas por PCR pueden salir positivas. Pero ojo, esto va a depender también del tipo de paciente. Si es una presentación leve, va a ser diferente a una presentación grave, etcétera, como ya lo hemos visto al inicio. Por otro lado, enfoquémonos en estas 2 líneas punteadas. La línea punteada de color morado lo ponen de la mano con la G, es decir, sincrónico. Según JAMA, en base a los estudios que él ha recolectado, y la mayoría hechas por ELISA, él evidencia o establece en este cuadro de unos nacimientos juntos, ¿no? Tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G al inicio de la 2ª semana, lo que llaman entre 7 a 10 días. Y a partir de aquí, comienzan a tener un pico ascendente donde la M generalmente cae a partir de la 5ª semana. Es decir, un paciente que ha tenido una infección por coronavirus puede tener presencia de inmunoglobulina M inclusive hasta más allá de la semana 6. Es por eso que podemos tener pacientes que hace 2 meses se infectó o de repente hace mes y medio y todavía tienen M y nosotros estamos pensando que es un proceso agudo. Y eso no es así. Más aún si está asociado a la inmunoglobulina G. Ahora, la inmunoglobulina G, como ustedes podrán ver, puede persistir más allá de la semana 6, pero también nace en el mismo momento. Entonces, si yo utilizo una prueba rápida para ver la respuesta serológica del paciente ante una infección, solamente lo haré en un primer momento y final. Sobre ese primer momento yo hago un plan de trabajo y de ahí me olvido de la prueba rápida porque no puedo usar estas pruebas para un control o una evaluación clínica. Ese es un gran error que se está viendo. Peor todavía si lo quiero incluir en protocolos. Por las razones que estaba enseñándoles, ¿no? Aparte de que si lo queremos incluir con los programas de la reincorporación laboral, lo primero que tenemos que hacer es evaluar o hacer un protocolo. Y ojo, en todo el protocolo, estas pruebas son complementarias a la prueba diagnóstica, que no son las pruebas serológicas. Y, como vemos, el PCR también tiene un comportamiento, ¿no? Al inicio es probable que siempre esté y que demuestre la infección en las mejores condiciones, pero después ya la probabilidad de que sea negativo es mayor. ¿Y cuándo ponen aquí? 3ª semana. Y los anticuerpos detectables, la inmuno-G obviamente por mucho más tiempo, ponen acá casi de la 2ª semana.
Y este es el cuadro más interesante que quiero que entiendan para que en adelante puedan interpretar adecuadamente sus test. Muy bien, y esta es una última revisión que ha hecho Nature, bien interesante, pero ya no lo hace por ELISA, lo hace por otra metodología, y evalúa a 285 pacientes. Dentro de los 19 días posteriores al inicio de los síntomas, el 100% fue positivo para inmunoglobulina G. Vamos a ver esto. Bueno, acá en la referencia, en blanco van a encontrar el detalle de la población, la característica, digamos, demográfica de los pacientes. En general fueron 285 pacientes y 70 tenían muestras secuenciales, que es lo que utilizaron para su interpretación. Utilizaron un equipo, este equipo automatizado. Como les dije, esta parte cuantitativa se hace en equipos automatizados, en laboratorios de inmunología, que tienen que cumplir requisitos de calidad, que ven aquí. Esto, bueno, es un lenguaje para patólogos, pero en líneas generales se utilizaron metodología cuantitativa para detectar estos anticuerpos, ¿no? Fueron 3 hospitales en China, fueron pacientes infectados confirmados por PCR, promedio de 47 años, más hombres. Se incluyeron 363 muestras y 39 pacientes eran pacientes graves o críticos. ¿Y qué encontraron esto? Vamos a prestar atención a la presencia de anticuerpos. Aquí van a ver la positividad en porcentaje. Para ser simple, entre los primeros 2 a 4 días, casi el 15% de los pacientes era positivo a IgM y aproximadamente el 30 y tantos % era positivo a IgG o IgM o IgG. En 2 a 4 días, ojo. Pero en el día 23, casi el 90%, más del 90% era positivo para inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Estamos hablando de 30 días. Y a lo largo de esos días, la positividad en relación al número de pacientes se iba incrementando. Como ven, por ejemplo, al inicio de estos pacientes, de 22 pacientes, había este número de positividad, pero, por ejemplo, al final, a partir del día 22 o el día 20 o 23, la mayoría de ellos, en este caso 17, 16, 17, 13, 12, ya eran positivos. Conclusión. Si yo voy a tener pacientes y voy a hacerles una muestra para PCR por biología molecular o una prueba molecular, mi periodo máximo para poder hacerle y quizás encontrar una positividad será pues 20 días exageradamente. Ojo que estoy hablando de la mayoría de los pacientes, en este caso sintomáticos o contactos. El comportamiento de los pacientes graves es otro. Y si yo quiero usar una prueba serológica cualitativa, en este caso, que es la que más se está usando actualmente, porque todavía las pruebas cuantitativas no hay mucho en los laboratorios, y hay algunos aquí en la capital, también sé que hay otros en provincia, pero en líneas generales todavía no tenemos tanto de estos test como quisiéramos. Las pruebas cualitativas tendríamos que esperar por lo menos unos 15 días para tener un porcentaje importante de positividad. Puedo hacerlo antes, tal vez, pero con el riesgo de que me salga negativo. Ojo, ahí viene la importancia del antecedente clínico, la evaluación clínica. Y es ahí donde no tenemos que buscar echarle la culpa a una prueba diagnóstica. Si el paciente tiene 5 días de síntoma, no le voy a hacer una prueba rápida porque va a salir negativo. Encima que voy a gastar un recurso valioso. Si tuviera por lo menos unos 15 días, quizás. Y es ahí donde tenemos que entender que este test no es para diagnóstico. Si es una prueba molecular, sí. Pero sí nos sirve este test para ver de repente otras cosas, como lo que más o menos habíamos mencionado, lo que vamos a ver adelante. Entonces, según esta publicación, vemos que la inmunoglobulina G fue positiva el 100% entre los 17 a 19 días. Miren, el 100%. Es decir, si yo no quiero fallar, a partir del día 17, la probabilidad de que tenga una inmunoglobulina G, ojo, estoy hablando que es un método cuantitativo, no es cualitativo, sale positivo. Podríamos diluirle probablemente a este número para una prueba cualitativa. Y las M,
94% fueron positivas a partir del día 22. ¿Ya? Pues ustedes más o menos saquen su cuenta que a menos días, menos probabilidades de tener una prueba positiva. Y aquí, obviamente, vemos lo mismo, solamente desde la perspectiva de días de iniciados los síntomas. Pacientes que comienzan a iniciar sus síntomas van a tener esta rayita negra, que es su media en promedio en relación al logaritmo, es decir, a la cantidad de anticuerpos que se van a detectar. Conforme pasan los días, vamos a tener mayor presencia de anticuerpos, ¿no? Es lo razonable. Pero si ustedes se dan cuenta en este gráfico de bigotes y de cajas, la inmunoglobulina M tiene menos cantidad de anticuerpos comparado con la inmunoglobulina G. Considerando que la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina intermedia entre la verdadera protección, es decir, estos anticuerpos no van a ser unos anticuerpos 100% efectivos para neutralizar al virus, son una etapa intermedia entre la protección verdadera, que van a ser la inmunoglobulina G, que es la que va a durar por mucho tiempo, tienen menos concentraciones. Entonces, imagínense si los pacientes también tienen menos capacidad para generar anticuerpos, ¿no? Por eso es que estos test justo ven eso, la presencia o la ausencia de anticuerpos contra un agente, en este caso contra el COVID. Y hay que entender bien eso, porque para eso sirve. El otro tema importante de entender es que los casos severos van a tener mayor concentración de anticuerpos. Y eso tiene que quedar completamente claro, por ejemplo, si vamos a implementar estos protocolos de plasma convaleciente, donde tenemos que buscar pacientes que hayan tenido una presentación grave de la enfermedad, idealmente, porque son los que tienen mayor concentración de anticuerpos y probablemente la mayor concentración también de ellos sean neutralizantes, ¿ya? A diferencia de las presentaciones no severas, donde su concentración va a ser mucho menor, tanto para G como para M, ¿ya? Y aquí este cuadro interesante que era lo que les mencionaba. En esta publicación de Nature hace una diferencia bien interesante del tipo de anticuerpo que se presenta desde iniciada la infección. Y habla de 3 comportamientos. El que todos conocemos y que sabemos desde nuestros estudios de pregrado, la presencia primero de la inmunoglobulina M y después la inmunoglobulina G. Este es lo clásico, lo tradicional. Pero se están viendo otros casos, como primero aparece la G y después aparece la M. Pero se está viendo también que este tipo de comportamiento sea más por una limitación metodológica y no porque eso realmente esté sucediendo en el cuerpo humano. Hay que entender desde esa perspectiva. La presentación sincrónica o la presentación de M clásica y después la G, en relación a los días, ¿no? Inclusive en algunas publicaciones he visto que esto lo mencionan en relación a porcentajes. Probablemente este sea un 40%, este un 30%, o 32% y este un 28%. Pero en líneas generales es por lo que les menciono. No es que tengamos primero G y M, es más va por el tema de las limitaciones metodológicas para detección de inmunoglobulina M. Y aquí lo mismo, la conversión sincrónica, en el mismo momento aparece la concentración de anticuerpos G y M, ¿no? Acá lo vemos en diferentes pacientes, como desde un principio nacen las dos al momento de hacer el seguimiento por días de estas pruebas, de estos test. O como, por ejemplo, primero pasa de M a G, ¿no? La detección de M en mayor concentración logarítmica del anticuerpo se presenta y en menor concentración la G. Llega un momento en que ya se cruzan y se puede detectar ambas. Igual pasa en el otro caso. También este cuadro muy interesante hace ver que después de los 6 días de iniciado o desde los 3 días previos a la cero conversión, se va a mantener un promedio de 6 días en lo cual la secreción va a poder permitir una detección constante, es decir, comienza a hacerse constante en estos días, en estos 6 días, para después mantener una meseta en la mayoría de los casos. Este comportamiento interesante se ve en ambas inmunoglobulinas, tanto en la G como en la M. Y este cuadro final no es que sea digamos, lo frecuente, pero sí es importante entenderlo. En algunos casos se va a ver primero la capacidad del anticuerpo de detectar la presencia
de anticuerpos, obviamente contra el COVID, frente a muestras de PCR negativas, ¿no? Acá vemos PCR, este paciente, por ejemplo, tenía PCR negativo, pero ya a partir de este día pudo encontrarse, por ejemplo, la serología positiva. Igual otro paciente, una paciente mujer de 52 años, a partir de este momento se detectó la presencia de serológica, igual los PCRs seguían negativos. Habría que ver, obviamente, las características, ¿no? ¿Por qué ese PCR salía negativo a pesar de hacer varios? Miren, por ejemplo, acá sí, uno hizo inmunoglobulina inmunoglobulina G positivo en este día y después ya salió positivo recién en la prueba molecular. En fin, podemos encontrar diferentes casos, quizás los que tienen la experiencia clínica que están viendo los pacientes podrán dar más ejemplos de este tipo. Este es un ejemplo que pone esta revisión. Entonces ya hemos revisado un poco las pruebas cuantitativas que vendría a ser esta, por ejemplo, por ELISA, o esta por inmunensayo quimioluminescente. Pero ahora vamos a hablar un poco de la prueba rápida, la famosa prueba rápida que se está utilizando, la que está utilizando actualmente el gobierno para hacer la lucha contra la pandemia, ¿no? Y las que se incluyen en la notificación junto con las pruebas moleculares día a día para ver el seguimiento de casos. Esta es la metodología, una cromatografía inmunocromatográfica clásica tradicional, pero les dejé esta de aquí, que como ven acá, el John Hopkins en su publicación lo pone como pruebas basadas en serología para el COVID. En esta publicación, ellos incluyen al ensayo de neutralización, que vendrían a ser los famosos anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué he querido incluirlo? Porque actualmente la norma que se ha sacado para implementar protocolos para la extracción de plasma convaleciente y uso en los pacientes que lo meritúan de acuerdo a cómo se establece el protocolo, deberían pasar por el proceso de anticuerpos neutralizantes, que como ven acá, viene a ser la inclusión del plasma en platos en los cuales se le agrega el virus, como ustedes ven aquí. Es decir, tenemos plasma y virus en diferentes concentraciones y eso se siembra y se espera el cultivo. Como ven, ya hay una dificultad, también tiene un nivel de bioseguridad diferente a un laboratorio tradicional para poder determinar. Pero, sin embargo, esto no es un tema, digamos, es un tema que debería de hacerse de la manera idónea, pero hablando con el doctor que está liderando este tema normativo a nivel del Ministerio de Salud, menciona que eso se puede hacer en una etapa posterior, hay que guardar las muestras de los pacientes, preliminarmente pudiera detectarse de manera cuantitativa la presencia de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y después quizás mandarlo a un laboratorio de mayor complejidad. Es decir, no es un paso obligatorio, pero sí necesario, y eso va a depender de la evaluación de estos protocolos en el Instituto Nacional de Salud y en los hospitales como se esté realizando. Felizmente ya están las normas, ya está elaborado. Muy bien, pero para hablarles un poco de las pruebas rápidas, quiero que entiendan un poco qué son lo que nosotros utilizamos en laboratorio. Y lo que nosotros utilizamos en laboratorio se llaman dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivo médico de diagnóstico in vitro, que está dentro de una norma, es la ley 29459, que habla de la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Esta ley, que básicamente le dedica casi todas sus páginas al tema farmacológico, le dedica algunas páginas a los dispositivos médicos, y dentro de ellos, los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Aquí están los reactivos, para hacerlo en sencillo, dentro de esta parte. Entonces, DIGEMIT es el que regula el ingreso de estas metodologías o de estos reactivos o de estos dispositivos médicos al país. Entonces, el día de ayer me di el tiempo de descargar el listado de empresas farmacéuticas a quienes se les ha otorgado autorizaciones excepcionales de dispositivos médicos para el COVID. Y como podemos ver, hay 47 metodologías que ya han ingresado y que se están comercializando probablemente en estos momentos para pruebas moleculares, 143 para pruebas serológicas, siendo un total de 190. Y aquí el país que lidera, tanto para pruebas rápidas como para pruebas moleculares, es China. En el caso de las pruebas rápidas, estamos hablando del 74%, 106 son de ese país,
y vienen 9 de Alemania, 8 de USA y de otros países, vemos de Suiza, Rumania, Países Bajos, etc. Y las moleculares en menor porcentaje también de China, también tenemos de España, Reino Unido y otros. Entonces, una pregunta más dejo. 190 metodologías que han ingresado a nuestro país han pasado por rigurosas evaluaciones de control de calidad, donde según la norma, la DIGEMIT tiene que de manera aleatoria tomar muestras de sus presentaciones y mandarlos al Comité Nacional de Calidad del Instituto Nacional de Salud para que el Instituto Nacional de Salud emita una opinión favorable o desfavorable en relación a este test. Se habrán pasado las 190 evaluaciones de estos productos en nuestro país. Los test que estamos usando actualmente para el diagnóstico han pasado por esta rigurosa evaluación. Por ejemplo, este es el último informe que hablaba sobre la situación de la pandemia del COVID en el Perú, del grupo Prospectiva, y acá podemos ver un tema interesante. Esto es de Lima Metropolitana. Podemos ver aquí, por ejemplo, que el mayor porcentaje de los resultados que se liberan diariamente son resultados que tienen inmunoglobulina M e inmunoglobulina G positivo. Inmunoglobulina M e inmunoglobulina G positivo, es decir, sincrónicos. Y son la mayoría. Y también en el mismo informe incluyen este cuadro donde ponen las sensibilidades y las especificidades diagnósticas que han obtenido del comportamiento de algunas marcas que han ingresado. En este caso vemos de 3 marcas, las que están aquí. Y en teoría, acá dice Fuente Instituto Nacional de Salud, ha hecho una evaluación y como podemos ver son sensibilidades y especificidades bien altas. Y cuando han querido ver, en este caso, la especificidad analítica, es decir, si es que daba positivo cuando se evaluaban, por ejemplo, HIV, hepatitis, chikungunya, Zika, vemos también un comportamiento bastante alto. Conclusión, según este informe, dado por el mismo Instituto Nacional de Salud, dice que cumple con criterios y estándares, performance aceptable de 3 marcas compatibles con literatura, interpretación y uso de resultados según norma y criterio clínico. Pero el mismo Instituto Nacional de Salud hace poco, el mes pasado, si no me equivoco, hizo una evaluación en condiciones de campo de una prueba serológica rápida para detección de anticuerpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2. Pone algunas conclusiones, pero quiero leer básicamente esta parte. Quizás ahí que hay muchos colegas que conocen de la parte estadística, y básicamente en relación a sensibilidad mencionan lo siguiente. Al comparar los resultados de la prueba rápida con los resultados de la molecular, es decir, enfrentaron al gol estándar con estas pruebas rápidas, se obtuvo una sensibilidad del 43%. 43%. Y su intervalo de confianza al 95% iba de 19 a 70. Y pasa algo muy interesante. Miren, las de azul son PCR y las naranjas son pruebas rápidas. Según este estudio, desde los días de iniciados los síntomas, por ejemplo, en el 6º día, 2 pacientes me dieron positivo a prueba rápida y 0 a PCR. En el día 7, 1, en el día 8, 1, en el día 9, 1. En el día 10, fueron más las pruebas rápidas positivas en general. Acá, por ejemplo, en el día 12 un PCR salió negativo y una prueba rápida positiva. Acá 3, acá 2 y acá 1. Entonces, según esto, había más pruebas rápidas positivas que moleculares. Al final llega a las siguientes conclusiones, ¿no? Las pruebas serológicas rápidas brindan un rendimiento diagnóstico adicional a las pruebas moleculares de manera particular a partir de la 2ª semana. En el contexto de la actual epidemia es recomendable su uso como prueba complementaria a la molecular
especialmente a partir de la segunda semana, es lo que recomienda. Y cuando vemos sus sensibilidades, pues son sensibilidades diferentes, ¿no? Acá hablan, por ejemplo, en la primera semana, por decirle, uno que era positivo para PCR fue 0% para la prueba rápida. En la segunda semana, 2 de 6 fueron positivas por pruebas rápidas, o sea, 33% de ellas. Y después de la segunda semana, de 4 2, 50%. Hay que entender también que en un inicio de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud recibía las muestras de todo el Perú. Hoy en día ya tenemos mucho más laboratorios moleculares y quizás muchas de estas han llegado con diferentes limitaciones en relación a errores preanalíticos que mencioné en diapositivas previas. Quizás por eso sus hallazgos, ¿no? Muy bien, también hay diferentes publicaciones que están saliendo en diarios, en publicaciones de periodismo de investigación, donde hablan, pues, por ejemplo, el lucro de vender pruebas rápidas a costos excesivos y sin autorización. Es un tema que se está viendo, ya ha pasado con las moleculares, de repente van a salir algunos temas después con las pruebas rápidas, ¿no? Se están generando, pero al final menciona la publicación que no cuentan con protocolos de seguridad, ¿no? No hay supervisión, refiere a esta investigación del Estado, los usuarios no tienen otra opción que comprar en establecimientos y exponerse a exámenes que en algunos casos no cuentan con protocolos de seguridad. Ya hace poco vimos cómo una persona estaba vendiendo constancias de pruebas rápidas negativas, o como de repente en otros lugares estaban haciendo delivery, ¿no? En fin, se van a dar una serie de cosas y ese tema se irá mejorando en el transcurso de los días o las semanas en beneficio de la población en general. Entonces, la detección de anticuerpos en general para el COVID es importante como complemento de los casos sospechosos, especialmente en aquellos que tienen PCR negativo, ¿no? Y también es importante de repente para ver el tamizaje de infección asintomática en contactos cercanos. Como nosotros sabemos, hay definitivamente limitaciones del hecho de tener o implementar la prueba molecular. Como hemos visto en un inicio, pasaron de un laboratorio ahora a tener más de 10 a nivel nacional, y la idea es que sigan creciendo, pero implementar las pruebas moleculares es mucho más difícil que implementar las pruebas rápidas en general. Acá una publicación muy interesante donde habla pues de realizar los test y otro test como un procedimiento de repente para mejorar la sensibilidad, al menos de las pruebas rápidas. Como sabemos, las pruebas moleculares pues es el gol estándar ideal, reproducible, muy precisa, son mucho más caras, implementar un laboratorio es más caro, el plazo de entrega obviamente va a ser de más días y su proceso más lento, de acuerdo a la metodología que usemos. Todo eso es diferente a la serología. Por ejemplo, en Bangladesh hay un kit que cuesta $3, ¿no? Idealmente sería así que lo vendan aquí los laboratorios, pero no creo que a ese precio se estén realizando en nuestro país. Pero acá, ¿cuál es la principal limitación? Como vemos aquí, es muy precisa porque la prueba molecular es una prueba específica. En cambio, acá va a haber problemas de precisión, más aún si hay algunas limitaciones del fabricante en sí para producir el test y de los servicios de patología clínica si no pasan por rigurosos controles de control de calidad. Ese es un tema que va a tener que mejorar probablemente en el futuro. Hoy en día, gracias al Instituto Nacional de la Calidad, ya se está haciendo una revisión de una guía justo que va a ser gratuita, así como se ha sacado una guía para evaluar los métodos cuantitativos de laboratorio, se va a hacer una guía para evaluar los métodos cuantitativos y eso no creo que se debe mucho en publicarse y va a ser totalmente gratis. Entonces, esta publicación habla de implementar una estrategia que también ya la ha difundido el CDC, una estrategia ortogonal en la cual se recomienda hacer de repente una prueba rápida y sobre ella otra prueba rápida, de preferencia donde ambas pruebas sean de diferente antígeno, para mejorar así la sensibilidad del test. Ojo que esto depende mucho de la prevalencia en la cual se haga estas pruebas cualitativas y de eso va a obtenerse valores predictivos positivos más altos, que es lo que necesitamos para la población en general. Esta es una manera ideal, de repente el uso de una estrategia de unir la base de datos a nivel mundial, donde podamos ver laboratorio, marca, anticuerpo, método, etcétera. Es un tema un poco más amplio, pero la idea es tratar de
ver cómo estos falsos positivos que están generando de repente alguna controversia o los falsos negativos disminuyan en general, ¿no? Para eso se recomendaría pues que los profesionales de laboratorio en general implementemos estrategias, un plan de uso de pruebas POC en sus laboratorios para el mejor uso de las mismas a la población en general. Entonces, como hemos visto, tenemos las metodologías, esto ya es de la Sociedad Española, donde ponen las pruebas cromatográficas o cualitativas o las cuantitativas como ELISA, y acá ponen las principales aplicaciones, ya para tratar de redondear la idea, ponen, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan alguna clínica, pero por lo menos con 5 días previas de síntomas, se le pudiera hacer. Como hemos visto, algunos estudios ya hablan de cuarto día, por eso consideran 5. En caso de pacientes que tengan PCR repetidamente negativo, pudiéramos hacerle estas pruebas, estoy hablando de las pruebas cualitativas o cuantitativas, si hubieran en los hospitales. Detectar anticuerpos en personal sanitario inmune. Este es un tema muy interesante porque en realidad hoy día, si yo tuviera la suerte de acompañar a un programa de seguridad y salud, los primeros que irían al frente serían los colaboradores que tienen inmunoglobulina G positiva, porque ya son aquellos que han pasado por el periodo de infección, han respondido, quizás se han sido asintomáticos con mayor razón, y son los que yo pondría al frente para atender las zonas donde puede haber mayor contagio, los que van a estar de repente en triajes, o de repente aquellos que van a hacer procedimientos que puedan ser muy infecciosos. Sin embargo, dependiendo de los protocolos como se estén implementando, están todavía mandando a sus casas a los colaboradores que tienen IG positivo. Igual en otros sectores. Más bien son los que ya están protegidos, son los que deberían estar ahí reincorporándose. Hay algunos protocolos que incluyen IG positivo a trabajar, ¿no? Entonces, pero repito, estamos hablando de implementar pruebas complementarias. Esto ha ayudado con el PCR, un protocolo bien elaborado, dependiendo obviamente de los recursos que pueda tener en este caso, sea un empleador o quien fuera. Ayer, por ejemplo, un exministro de Economía hablaba de que se está haciendo un dolor de cabeza implementar estas recomendaciones o estos lineamientos porque no hay enfermeras para poder contratar, porque todas están, los sistemas de salud están peleándose el personal de enfermería para sus hospitales. Imagínense para implementar servicios de seguridad y salud en el trabajo, es mucho más complejo. Y el otro, de repente, para comprender un poco más la epidemiología. Igualmente, definir exposición previa e identificar donantes humanos, ¿no? Esto para el uso de plasma convaleciente, sobre hipermune, por ejemplo, investigación, etcétera, o para lo que se viene con la vacuna, ¿no? Aquí les dejo este enlace. Este es un enlace muy interesante de esta organización que está trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud para acelerar, dice, el acceso a los diagnósticos como parte de una respuesta global a la epidemia. Entonces aquí, por ejemplo, seleccioné pruebas serológicas rápidas aprobadas por el FDA, son 129 de la Comunidad Europea, perdón, del FDA no llegan a 12, y ojo, que por decirlo así de sencillo, la Comunidad Europea es una comunidad que evalúa la calidad documentaria y la calidad de las metodologías, pero se ciñe mucho la parte documentaria, es estricto, tiene que presentar o no un certificado. En cambio, la FDA, aparte de pasar esos filtros, ojo que la FDA también ha pasado por un escándalo, hoy día ya ha afinado un poco, por eso ha sacado un listado de algunas pruebas que él ya no las considera para comercializar en los Estados Unidos, hace estudios de las pruebas de una manera práctica. En otras palabras, es como que yo les diga a ustedes, denme un certificado que eres un buen bailarín, tú me vas a dar el certificado de un instituto de baile y yo digo que bailas perfecto porque me das tu certificado. Pero de lo contrario también te podría poner a bailar y que me demuestres que lo que dice su certificado. Quizás Comunidad Europea ve el certificado nada más u otras instituciones que evalúan la calidad, pero la FDA te hace bailar. Es decir, quiere ver cómo se comporta ese test de la perspectiva práctica. Es ahí que van a encontrar menos cantidad de test aprobados por la FDA. ¿Qué requisitos de importación tiene la DIGEMIT? Es otra pregunta que dejo ahí en el aire. Y esta es una última publicación que lo ha hecho el doctor Clever de Ecuador. El día de ayer conversaba con él sobre esta publicación que recién ha sacado, está en preprint, todavía está por revisión por pares, pero hace un estudio interesante y él busca la concordancia de pruebas serológicas rápidas con quimioluminiscencia, por ejemplo. En otras palabras, pruebas cualitativas versus pruebas cuantitativas. Y para eso utiliza un estadístico que es el índice de capa o capa de Cohen, y encuentra que, por ejemplo, esta marca
que es una marca prueba rápida que mide anticuerpos totales, pero por inmunofluorescencia, por fluorescencia es un método diferente a las clásicas inmunocromatográficas, demuestran una mejor correlación, ¿no? Esta marca, para IgG. Pero en líneas generales, el resto, inmunocromatográficas, comienzan a mostrar una correlación mucho más baja, moderadas o débiles. Y las M, miren, casi todas las marcas por debajo de 0,25, ¿no? Que estaría aquí, en débiles. En débiles, una correlación débil. Es decir, muchas dificultades para tratar de interpretar estos tests cuando se comparan con métodos cuantitativos, aún los mismos tienen muchas dificultades. Al final, él recomienda, dada la alta demanda y oferta en el mercado de estas pruebas, su evaluación al menos con paneles, muestras serológicamente positivas o negativas por métodos cuantitativos, serían esenciales para autorizar su uso extensivo en poblaciones. O sea, él nos está dando una herramienta de repente para valorar el uso adecuado de estos tests en la población en general. Y bueno, esto es lo que recomienda el Instituto Nacional de Salud sobre las pruebas rápidas en su protocolo. Se ciñe estrictamente al protocolo viendo la IgM y la IgG. Ellos hacen una interpretación. Acá les adjunto una que realiza el Ministerio de Salud también de la Sociedad Española. Y por ejemplo vemos, él mezcla PCR o antígeno. No hablaba mucho del antígeno para no confundirnos, pero enfoquémonos que detecta el virus. Y vemos el PCR, anticuerpos totales, IgM o IgG, las diferentes combinaciones que se realizan al momento de interpretar los días que presentan los síntomas y si es una infección aguda, si es una infección resuelta, si es una infección pasada, en fin. Acá tienen para que vean un poco la complejidad de la interpretación. Y es ahí lo que yo quiero que se entienda, de que esto tiene que ser interpretado por profesionales capacitados, profesionales competentes, más aún si se quiere utilizar esto para reincorporar a diferentes sectores industriales como la pesca, la minería, donde son profesionales o trabajadores que van a estar por mucho tiempo confinados en lugares determinados. No es igual, por ejemplo, una empresa que se vaya a delivery o atender, no sé, pues un call center. Son diferentes grupos y hay que entender cómo se van a comportar y cada empresa tendrá que elaborar su protocolo para este tema. Aquí un protocolo que encontré de la Seguridad Social, este es del INCOR, por ejemplo, diferencia el personal sintomático del personal con síntomas y utiliza dentro de su algoritmo, de su esquema, a pruebas moleculares, ¿no? Para que podamos entender un poco, acá un ejemplo les dejo. Bueno, más ya para ir finalizando, lo que quiero terminar esta es una de las últimas diapositivas, donde hago una reflexión sobre cómo los laboratorios han estado, pues, o siguen, o han estado confinados por muchos años en el sótano del templo de la medicina. Hablamos de los hospitales, de los establecimientos, en un rinconcito, por ahí está el laboratorio, pero hoy en día no. Hoy en día tenemos un papel importante, primario, tenemos los reflectores encima en este duro proceso que ha sido el diagnóstico y día a día todos los profesionales de la salud, igual laboratorio, igual los diferentes servicios médicos, asistenciales, quirúrgicos, en fin, luchan contra este virus y yo en realidad hago un homenaje el día de hoy aquí y de repente unos segundos de silencio por todos aquellos médicos que nos han abandonado en esta lucha y por todos los profesionales de la salud que día a día están brindando su mayor esfuerzo por combatir esta epidemia. Muy bien, y ya para antes de despedirme, les traigo una noticia. Hay epidemias que también convivimos con ellas, como la diabetes, que vemos que es un factor de riesgo muy importante en los pacientes. Lamentablemente, yo he tenido la oportunidad de hacer un libro, es el primero de una trilogía, los próximos van a ser también sobre enfermedades crónicas no terminales. Este libro lo he publicado en el mes de mayo y está al acceso de todos, es para todos los profesionales de salud para que estén actualizados en esta enfermedad. Está hecho de manera muy básica, muy sencilla, donde utilizo los criterios del 2020 de la Asociación Americana, lo pueden descargar de Amazon, está súper barato, menos de 15 soles lo pueden descargar, aquí dejo los enlaces, o en mis redes también me pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, creo que me he excedido, pero he tratado de ver todos los componentes de este tema, y solo para terminar,
la imagen de mi querida Facultad de Medicina Humana, donde estuvimos por mucho tiempo, y acá está toda mi promoción. Este era mi salón, nada más por si acaso, éramos A y B. Este es el A. Todos mis compañeros, a los cuales les mando un fuerte abrazo aquí, con mucho cariño, y a mi linda facultad. Para mí es un honor el día de hoy compartir esta conferencia con ustedes, y mi alma mater, ¿no? De pregrado y de posgrado. Yo tuve el honor de hacer mi residentado médico en el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, que tiene el nombre de un patólogo clínico, igual que el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Son uno de los dos hospitales de la Seguridad Social que tiene nombre de patólogo clínico. Él decidió irse a Ica, a pesar de tener un buen posicionamiento en su momento aquí en la capital, y se fue a Ica, y en ese hospital tuve la suerte también de hacer mis prácticas de pregrado y después mi formación como especialista de posgrado. Muchas gracias por tu tiempo, y quedo, si hay tiempo, para las preguntas. Muchas gracias, doctor Figueroa. Gracias por su ponencia, excelente, que nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos, sobre todo para dar una adecuada utilidad a las pruebas que nos has mencionado de diagnóstico y de seguimiento a los pacientes con COVID-19. Has hablado mucho sobre los falsos también negativos que se dan en estas pruebas. ¿Existen algunos estudios también donde nos puedan indicar un porcentaje de falsos positivos, tanto para pruebas moleculares como serológicas? En realidad, eso va a depender mucho en el caso de las pruebas moleculares, depende mucho de la calidad de la muestra, básicamente, para evitar falsos negativos, y el periodo de ventana. Yo creo que el periodo de ventana es importante para ambas. Si tomo muestras moleculares antes de los 15 días, pruebas serológicas después de los 15 días, tengo muchas probabilidades de tener pruebas positivas. Pero si lo tomo en el momento indicado, no creo que haya problema. Es todo lo contrario si lo tomo en el momento no adecuado. Ahora, en el caso de las pruebas cualitativas, la sensibilidad o la especificidad que se va a dar dependiendo de la calidad del test y de la prevalencia de la enfermedad en la población, es decir, de cómo va el avance de la epidemia, un tema importante es su valor predictivo positivo. Por ejemplo, con pruebas que tengan una prevalencia del 5% de la enfermedad, podríamos encontrar a la fecha, según reportes del CDC, valores predictivos positivos del 48%, 50%. ¿Eso qué significa? Que de 2 pacientes que yo tenga pruebas positivas para coronavirus por pruebas cualitativas, uno será un verdadero paciente que tenga la infección. El otro será un falso positivo. Entonces, la única manera de mejorar la sensibilidad, uno es el tiempo en el cual tomemos estas pruebas. Y el otro va a depender de que tanto el Estado, tanto el sistema de salud, como las unidades productoras de servicios de patología clínica implementen los controles de calidad adecuados para tener los mejores resultados. ¿Alguna pregunta, doctor Franco? Una consulta más, doctor Figueroa. Para el estudio de plasma convaleciente, que recién ha salido la norma, para medir el nivel de anticuerpos que va a tener el donante, ¿qué pruebas se van a usar, las cuantitativas o las cualitativas? Definitivamente tienen que ser las cuantitativas, ¿no? Justo el día de ayer, antes de ayer o ayer, tuve la suerte de tener una reunión con el doctor Fuentes como parte del Comité Nacional de Patología Clínica, y él justo nos comentó, le hice esa pregunta porque se ha generado todo un tema, y él dijo que definitivamente las cuantitativas, para determinar al menos que el paciente tenga cantidades de anticuerpos, pero lo ideal es que eso pase después a una evaluación de anticuerpos neutralizantes, quizás en los laboratorios que tiene. Creo que comentó Argentina tenía un laboratorio que podía detectarlo. Entonces, actualmente las pruebas cuantitativas todavía no se están haciendo, solo en algunos laboratorios. En lo que es salud, usted está de presidente del Comité del Petitorio Nacional para el año 2020. ¿Se van a ampliar el rango para el uso de estas pruebas? Porque usted sabe que para hacer las compras de los reactivos tiene que estar incluido en el petitorio. Y si esta prueba no está incluida, no se va a poder hacer compras ni procesos. Claro, las evaluaciones de tecnología sanitaria, que son las ETS, pero no son las otras ETS, estas son las evaluaciones de tecnología sanitaria, están a cargo del IECSI, en la Seguridad Social. Entonces, el IECSI es muy probable que esté ahorita en la evaluación para emitir las especificaciones técnicas
para los test cuantitativos, ¿no? Ya emitió para los test cualitativos y como tú sabes, eso no estaba en el petitorio y ya se están usando las pruebas. De la misma manera va a ser por los test cuantitativos, que es lo ideal, diría yo, para poder ver el comportamiento de este coronavirus, ¿no? Mejor que las pruebas cualitativas. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, agradecemos en nombre del Colegio Médico del Consejo Regional Noveno de Ica, agradecemos tu ponencia. Esperamos volver a compartir nuevamente esta actividad. Y ya sabemos de tu alto espíritu de colaboración, así es que estaremos comunicándonos contigo. Éxitos y que venga el nuevo segundo libro. Muchas gracias, Patricia. Tú sabes que te conozco cuando era mi jefa ahí en el Hospital Suárez, cuando estaba acabando mi tercer año de residentado. Tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho aprecio a ICA por ser un egresado de nuestra hermosa facultad. Y bueno, aquí siempre a disposición de los colegas, encantado, tienen mi acceso, mi correo, a mis redes me encuentran con facilidad, pueden enviar mi número a todos los colegas por alguna consulta. Pero para terminar nada más, no debemos usar estos test para evaluación clínica. O sea, si a un paciente le hicieron, suficiente, se hace la intervención y se acabó. No debemos estar usando estos test para evaluar a los pacientes. Lo ideal es manejar el contexto clínico y que todas las empresas, públicas o privadas, instituciones, incluyan en su protocolo profesionales capacitados y lo más importante, que implementen sus protocolos. Se capaciten bien, implementen buenos protocolos para que eviten, obviamente, tener problemas que ya se está viendo y que, bueno, la idea es evitarlos. Muchas gracias al doctor Torres, darle éxitos en su gestión, al doctor Mío también. Y bueno, un abrazo para todos, a mi tierra Ica, que quiero mucho. Un abrazo. Bueno, buenas noches, hasta luego, gracias.